Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí en su revista Familia. Hoy vamos a hablar con María Dolores Brito. ¿Cómo estás, María Dolores? Ella es docente en la Universidad San Francisco de Quito y con ella vamos a tratar un tema súper coyuntural y además muy importante, que es sobre el tema del machismo. Hola, María Dolores, buenos días. Hola Nancy, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu casa nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, y empecemos primero. Cuéntanos un poquito. Tú estabas haciendo un estudio relacionado al tema del machismo en el Ecuador. Exacto, hace un par de meses, sí, no tenía nada que ver con lo que ha pasado estas últimas semanas. Nosotros decidimos ir a las calles, preguntar y empezar a medir científicamente, sí, una investigación sobre el nivel de machismo que tenemos los ecuatorianos. Y cuando hablo de nivel de machismo, fuimos y medimos a hombres, a mujeres mayores de 18 años, de diferente nivel socioeconómico, de diferente edad, y en Quito y Guayaquil. Por lo tanto, el estudio tiene una alta confiabilidad, tiene un 95% de certeza en los datos que vamos a conversar ahora y tiene un margen de error de más o menos 3. Cuéntanos en el estudio qué es lo que investigaste puntualmente. Ya. Este estudio tiene dos partes muy importantes. Primero, queríamos investigar el nivel de machismo que existe en el país y después queríamos nosotros hacer un cross-análisis con los piropos. ¿Sí? Que los piropos para algunas personas, para la mitad de la población son lindos y para la otra mitad de la población es un abuso verbal y muchas veces es abuso verbal callejero. Entonces así es como surgió esto. Entonces nosotros empezamos a investigar y vimos diferentes constructos, es decir, como esta idea de machismo, cómo lo podemos medir. Hay diferentes tipos de machismo. El machismo que nosotros medimos, cuando digo nosotros es porque este estudio trabajamos con 2 estudiantes, así es como les educamos a los chicos en la San Francisco. Este estudio salimos y vimos que necesitábamos medir uno de los machismos que nos hace muchísimo daño, ahora que se ha hablado mucho de violencia de género, abusos sexuales, que es el machismo sexual. ¿Sí? Medimos a base de 16 preguntas, ¿sí? Que tiene una alta fiabilidad y una alta validez, y queríamos ver qué nivel o qué índice de machismo existe aquí en el país. Entonces, por ejemplo, si el índice 100, ¿sí? Te identifica que tienes un alto nivel de machismo, fuimos a las calles, medimos y sí, en realidad nuestro nivel es 58. Es decir, que más de la mitad de los ecuatorianos están conscientes, ¿sí? De que tenemos un alto nivel de machismo y coincide con la medición del constructo que te dice sí, en realidad a través de estas 16 preguntas sí llegamos a que tenemos un alto índice de machismo. Ahora, lo que más llamó la atención, por ejemplo, es que comparamos entre los hombres y las mujeres, quiénes somos más machistas, y nos topamos con la sorpresa que el índice de machismo, ¿sí? De las mujeres estaba muy por arriba del de hombres, pero hay más variación. Cuando hablamos de este estudio, tú dices que las mujeres son más machistas que los hombres. Hablamos de este machismo sexual, básicamente. O sea, Sí. permitimos o estamos conscientes de que existe abuso, violencia, de un ejercicio de poder de un hombre sobre una mujer en el área sexual. Exacto. Ahora, para que te des una idea, por ejemplo, qué tipos de preguntas tenía este constructo. Por ejemplo, tú evaluabas si es que tú aceptas que un hombre vaya a un table dance, que es como un cabaret. Entonces es más aceptado que el hombre vaya que la mujer. Y también preguntaba si es que la mujer, ¿sí? Debería ir a un table dance. Entonces las mismas mujeres decían no. Y son ese tipo de preguntas, por ejemplo, que te cuides a través de un condón, quién tiene que iniciar la relación sexual. Entonces eran preguntas que medían solamente ese nivel de machismo. Aquí, por ejemplo, también hay otro problema, que el padre muchas veces inicia a su hijo la relación sexual, no necesariamente de la manera más sana. Claro. Entonces este constructo medía todo eso y nos salió un índice de machismo en promedio de 58. Cuando tú dices que las mujeres son más machistas, ¿en qué relación o en qué porcentaje hablamos? Estamos hablando del índice de 58 a 66, ¿sí? O sea que hay una amplia, hay una notoriedad amplia que estamos aceptando algunas cosas que de pronto no deberíamos aceptar. Entonces, de nuevo, no se trata de estar hombres contra mujeres, todos somos individuos, pero en el momento que uno estudia, uno ve las diferencias en números, uno ve las diferencias específicas y ahí es donde uno se tiene que preguntar y decir, probablemente el cambio tiene que venir por nosotras mismos o por nosotros mismos, no importa si es hombre o mujer, sino si eres un individuo que respetas la condición de ser humano.
Claro. Ahora, cuando tú hablabas también del estudio, me decías que también habían hecho sobre los piropos. Cuéntame un poquito cómo fue este estudio y en qué se basó. Este estudio se dividió en dos partes. La primera parte, nosotros nos acercamos a 40 personas y les pedimos que nos ayuden con 3 piropos, que se les venga a la mente. Pero estos 3 piropos tenían que ser divididos en diferentes niveles. Es decir, un piropo suave, un piropo medio y un piropo ya pasadito de tono, ¿sí? Con eso nosotros recolectamos y vimos los piropos que más se repetían y escogimos 8 piropos de los que más se repetían en la gente y los dividimos en 3 niveles. ¿Qué medimos de los piropos? El juicio ético. También existe otro constructo para medir el juicio ético. ¿Qué mide el juicio ético? Si es moralmente correcto, si es culturalmente correcto, si es que es ofensivo, ¿sí? Entonces esta serie de mediciones nos dice que cuando el piropo es más suave, la gente tiene un juicio también más suave. Pero cuando el piropo es más subido de tono, la gente tiene un juicio más fuerte. Entonces ahí es donde comparamos con el nivel de machismo y nuestra hipótesis era, bueno, ¿será que la gente con alto nivel de machismo, sí, no importa hombre o mujer, será que tiene un juicio ético alto con este tipo de piropos? ¿Sí? Y obviamente la gente con alto nivel de machismo es más relajada con lo que dice. Y además el concepto del piropo, por ejemplo, culturalmente empezó como algo bonito, ¿no? Algo que halagaba a la mujer. Probablemente nosotros estamos acostumbradas culturalmente, pero pensemos si es que viene una mujer de Noruega, de Europa, que no está acostumbrada a que alguien le diga algo en la calle, pero también depende de qué te digan. Entonces, yo te comentaba que, claro, históricamente el piropo empezó que halagabas a la mujer en la calle, pero es porque el espacio público también era más considerado del hombre y el espacio de la casa más interior de la mujer. Entonces, eso también demuestra un machismo. ¿Por qué? Porque tú sí te sientes con el derecho de hablarle a alguien aunque no le conozcas. El acoso verbal callejero viene de un desconocido, no es que viene de alguien conocido y tú te sientes intimidada. Entonces puede haber acoso verbal callejero tanto del hombre como de la mujer, pero en estadísticas, en Quito, por ejemplo, el 68% de las mujeres declaran que alguna vez fueron acosadas verbalmente en la calle. Y esto no es, por un lado, no es que te digo cosas bonitas en la calle, sino puede ser cualquier cosa bonita, pero si a mí me incomoda o a mí me molesta o a mí me hace sentir insegura, ya es un acoso. Exacto, es un acoso verbal callejero que países como Europa ya tienen leyes. Y si es que alguien te acosa en la calle verbalmente, obviamente veremos cómo comprobamos eso, pero tú tienes multas y también incluso prisión. Entonces eso quiere decir que están cuidando de este tipo de cosas que está pasando en la calle. En nosotros es porque la personalidad se forma también de la cultura en donde tú creciste y de los comportamientos que viste. Entonces probablemente hasta nos critiquen, decir, bueno, ¿por qué están hablándole al piropo? Pero el piropo puede ser algo bonito, pero también puede convertirse en un acoso verbal callejero. Y tenemos el derecho de sentirnos tranquilos cuando estamos andando en la calle. Justo empezamos con este tema del que te dicen hace un tiempo, cuando empezaron los movimientos tal vez a tener un poco más fuerza, los movimientos feministas, empezaron los hombres sin hacer ninguna distinción ni pelea, pero decían, mejor no le digo nada porque si le digo algo va a decir que le estoy acosando. Y como incluso existen normativas del tema del acoso laboral, o sea, cosas que se han puesto ya, reglas tal vez para frenar un poco este tipo de abuso, si se quiere. La respuesta fue, mejor no digo nada, porque si no se resienten, se enojan, y viene la disputa de género. Es que como el hombre no puede decirle nada a la mujer porque la mujer se pone sensible, y entonces hablábamos antes que no se trata de un tema de sensibilidad, sino de un tema de respeto. Exacto. Mira, yo conversaba también contigo antes de la entrevista y yo te decía que cuando fuimos a la calle a preguntar a la gente, fueron entrevistas cara a cara, nos dimos cuenta que la gente no maneja ciertas definiciones y por eso se genera este tipo de pelea. Entonces, por ejemplo, a un hombre, ¿sí? Si tú le dices si cree en el derecho que tiene que ser igual, no importa tu género, y te dice sí, por definición es feminista. Entonces, del otro extremo te dicen sí, las feminazis ya no se aguantan nada. De hecho, si es que tú lees en redes, te dicen loca, te dicen hormonal. Entonces, y puede ser porque la gente desconoce, incluso gente nos decía que el feminismo es lo contrario del machismo
y que nos hemos ido a otro lado. Y el machismo no, el machismo es esa preponderancia masculina de un poco aplastar a la mujer, y en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito sexual, que es lo que nosotros medimos. Claro. Entonces, sí hay un desconocimiento. Yo creo muchísimo en la educación, creo que la gente tiene que educarse, tenemos que educar nosotros primero en los hogares y sobre todo nosotros ser el cambio. De nuevo, no es una guerra de sexos, no se trata de pelear, sino se trata de saber qué es lo que pasa, ¿sí? Y cuando se habla de equidad hay que entender qué es equidad, porque una persona puede estar en desventaja, ¿sí? Puede tener un tipo de discapacidad, como te comentaba, decía en mi clase, si yo doy el mismo examen a todos y tengo un estudiante con discapacidad visual, yo estoy siendo injusta porque no le estoy dando la misma oportunidad que a los demás. Entonces, en estudios de varios años existe un gap entre género y el gap es para el género femenino. Este gap es de 32%. Entonces, ¿cómo se mide? Yo miro en la educación, yo miro en la economía, yo miro en la política y miro en la salud. Entonces, en la salud y la educación, ese gap es más pequeño, pero por ejemplo, en la política y en la economía, todavía nos falta un camino por recorrer para tener igualdad de derechos, no más, no menos, igualdad de derechos. Yo sueño con un mundo en que hablemos del individuo, no que hablemos de género, pero cuando tú vas y estudias, sí, o sea, tienes una inequidad. Ahora en el país, por ejemplo, los equipos de fútbol masculino profesionales tienen que tener su equipo de fútbol femenino, pero es porque tienes que darle un comodín, ¿sí? Para ayudar a salir adelante y que haya equidad. Como la ley de cuotas, un poco que estás hablando. Exacto, como la ley de cuotas, que también puede ser controversial, pero hay que entender esto, que hay que ser justos, pero tenemos que ver dónde entra la justicia, ¿no? Si tengo un tipo de discapacidad, ¿cómo soy justo con esa persona? ¿Le doy a todos lo mismo o no? Entonces, obviamente no, y por eso hay que entender bien los conceptos y evitar la pelea, sino abrir el diálogo, ¿sí? Abrir las mesas familiares, que aquí los domingos es muy usual que la familia se reúne, y conversar de estos temas tranquilamente, no se trata de guerra ni nada. Hablábamos también, por ejemplo, que recibimos mucho ahora por redes sociales, por WhatsApp, todo, chistes, por ejemplo, chistes machistas. Entonces, en uno está el decir, ok, sí, ok, no, y la sociedad te va a criticar, ¿sí? Pero cuando tú sientes que tienes el apoyo, la gente rompe el silencio. ¿Cómo se empieza a tener ese apoyo que tú dices? Porque vivimos en un mundo de estereotipos y esta sociedad básicamente es de estereotipos. Los vemos en las publicidades, los vemos en los parámetros, en los trabajos, en un montón de lugares siempre hay estos estereotipos de qué es o lo que debería ser la mujer, cuál es nuestro deber ser, nuestro rol, nuestro camino, y de ahí no nos podemos salir, porque si te sales es como algo no está bien por aquí. ¿Cómo empezamos a sentir este apoyo para poder romper y cambiar estos estereotipos también? Tú has dicho una cosa muy cierta. Hace 15 años yo empecé a estudiar los roles sexuales del hombre y la mujer en el marketing, en la publicidad, en los medios, porque esa es mi área. Y te das cuenta que sí, que son el reflejo de un estereotipo, ¿sí? En los videos musicales, en los canales de noticias, en todo lado, en el reggaetón, que ya les voy a contar esta campaña que hicimos el semestre anterior, que fue exitosísima y nos hizo reflexionar incluso a uno mismo. Entonces, te das cuenta que alrededor tú vives rodeado de estereotipos. Ahora, el estereotipo, ¿sí? Per se no es malo, o sea, nosotros le vemos negativo. Es un shortcut, ¿sí? Es un camino, un atajo que toma la gente para no cansarle el cerebro. Entonces tú coges 3 cosas de información y ya, llegas a una conclusión. Entonces, obviamente, si es que un estereotipo en la cultura está arraigado, nosotros tenemos que cuestionarle y quitarle. Por eso existen estos movimientos, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, el Me Too, el Time's Up, en donde líderes de opinión, claro, en donde los líderes de opinión han salido, sí, a decir, miren, o sea, ya basta, ya se acabó el tiempo, aquí hay esto, aquí ha pasado esto otro, aquí violaciones, acá abusos. Entonces, con estos 2 casos recientes que tuvimos, el caso de Marta de abuso sexual, muchas mujeres se han empoderado y muchas mujeres han dicho, no me tengo que callar, yo no soy la culpable, yo tengo que hablar, y además tienes cientos y miles de mujeres que te apoyan. Entonces, lo que no queremos de nuevo es tener mujeres machistas, sino al contrario, ¿no? Ni hombres machistas, ni feministas, nada. Hablemos del individuo. Y les comento este ejemplo, ¿no? El semestre pasado también salimos a las calles y nos dimos cuenta de una realidad, que muchas personas escuchan y bailan el reggaetón, ¿sí? Y muchas decían que bonito el ritmo y todo,
Pero cuando le pusimos la voz en off, o sea, no el tono, claro, solo la letra, leímos así seco y nos dimos cuenta que se podía confundir, por ejemplo, con lo que probablemente pudo decir un abusador, un violador. Entonces fuimos a la Carolina, empezamos a entrevistar a la gente, hicimos un concurso y les preguntábamos, ¿esto lo dijo un acosador o un violador o es la letra del reggaetón? ¿Sí? De cada 10 opciones que tenía la gente, 6 se equivocaban. Entonces, solamente pensar que tú te equivocas en una letra de la canción y no distingues, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, totalmente. No se trata de decir, sí, no, ya no oímos reggaetón, no, porque ha habido hasta reggaetón católico, religioso, así, eso es la letra. Entonces, son cositas que en el día a día, si empieza por nuestro hogar, podemos hacer una diferencia bastante grande y empieza por la educación y de ahí el ejemplo. Justamente el tema de la educación, cuando vemos que las mujeres podemos ser más machistas que los mismos hombres, este tema de educación de la casa, ¿no? O sea, en un hogar tradicional o común, si quieres, donde a la niña no le dejan salir hasta tan tarde, si sale con minifalda le quedan viendo como, oh, cuidarás, te tendrás cuidado, no harás esto, no harás esto, pero si es el hijo toma las llaves del carro, nos vemos, llamarás cuando llegues. ¿Cómo en nuestros hogares también existe este tema de la educación? O sea, nosotros, hay generaciones diferentes, tú me decías que este estudio se había hecho en 3 generaciones, estas generaciones deberían pensar diferente, entre comillas, porque son más jóvenes o no necesariamente. A ver, obviamente influye tu hogar, influye el país en donde te criaste, es decir, tu entorno ecológico que se llama. Entonces, si nosotros en casa reforzamos estos estereotipos que tú me estabas hablando, obviamente vamos a repetir esos estereotipos, pero solamente la educación es la que puede hacer que nosotros rompamos ese estereotipo. Estoy empezando un estudio en el vocabulario diario que usamos hombres y mujeres y que, o sea, fortalecen o refuerzan esos estereotipos machistas, por ejemplo. El más clásico conocido es los hombres no lloran o los niños no lloran. Entonces, te quitan esa emoción, te quitan ese sentimiento y te hacen pensar que está mal sentir. Entonces ahora se va al otro lado y se habla de las masculinidades tóxicas. Entonces que te crían machito, te crían de cierta manera, te ponen ciertos estereotipos de lo que es ser hombre y solo la inequidad causa mucha desventaja en una sociedad, o sea, hace que esta sociedad no vaya progresando. Entonces, se tiene que hablar no solo del feminismo, sino de estas masculinidades tóxicas y nosotros como padres deberíamos reflexionar qué es lo que sí queremos pasar, ¿sí?, de nuestras generaciones y qué es lo que queremos cortar, ¿sí?, en las cosas pequeñas. Cuando mis hijos crecían, me acuerdo que a veces llegaban del colegio y mi hija mujer decía, mami, las mujeres no podemos ser pilotos. Entonces yo, ¿cómo que no podemos ser pilotos? Entonces empiezo las historias, mira esta mujer aquí, porque un amiguito le dijo y probablemente ese amiguito aprendió de casa. Entonces, en toda tu relación, en el colegio, en tu entorno, en tus amigos, se va reforzando eso y está en nosotros romper, ¿sí?, eso que es negativo para el crecimiento humano. Cuando hablas de educación, ¿hablamos de educación tanto del hogar o ya a nivel de Estado general? A ver, podría ser un problema de salud pública, ¿no? Entonces, en las políticas de salud pública también se podría hacer algo para tener esta equidad y también educar a la gente. Entonces, hay las teorías de comportamiento que no solo basta educar, que no solo basta que conozcas que puede haber un problema, sino tienes que escalar de etapas y saber en qué escala está una persona. Entonces, por ejemplo, digamos que si nosotros vemos que en los colegios ya existe educación sexual, en los colegios ya te dicen tienes que avisar. Ayer leí el caso de una niña que le decía al doctor, primero tienes que pedirme permiso antes de revisarte, entonces les educas, pero también tienes que irles acompañando en el camino, porque el comportamiento es complejo, el comportamiento no es blanco y negro. Entonces tenemos que acompañar en ese camino y obviamente si es que existieran políticas en salud pública sería una maravilla y en las leyes. O sea, fijémonos alrededor en los otros países, incluso las leyes no van, por ejemplo, en publicidad. Hay en países que cuando tú fomentas o refuerzas un estereotipo, también estás penalizado por una ley. Y varios países ya se están sumando a eso, ¿no? Entonces, nosotros podríamos analizar, ver qué es lo que hace daño a la sociedad y también intervenir. Ahora, cuando tú me decías antes de que existen estas leyes en Europa donde alguna persona que te dice alguna cosa puede ser sancionada hasta con la cárcel, ¿el tema es punitivo? O sea, ¿las sanciones tienen que ir por el lado punitivo o es el tema moral, es el tema social?
o necesariamente necesitamos sanciones súper rígidas, súper duras para empezar a cambiar las cosas? Ya, cuando te hablaba que el comportamiento es complejo, hay un montón de teorías de comportamiento. Te voy a dar solo unita, ¿sí? El humano puede cambiar un comportamiento reforzándole positivamente, reforzándole negativamente, castigándole o no haciendo nada, ¿sí? Entonces, una ley que es punitiva obviamente te castiga. Entonces, puede ser que a corto plazo logres ciertas cosas, ¿sí? Pero en realidad, si quieres lograr resultados a largo plazo, es el refuerzo negativo, el refuerzo positivo, perdón. Entonces, en el refuerzo positivo, tú puedes empezar de la casa, puedes empezar en el colegio, puedes empezar en las políticas públicas de un país y de incluso de varios países y de varias regiones. Entonces, el comportamiento hay que ver qué es lo que vas moviendo, o sea, por qué nosotros, digamos, mujeres o hombres, seguimos reforzando algo que es dañino para la sociedad o dañino incluso para un hogar. Entonces, hay que ver cómo se debe reforzar. A corto plazo, usualmente el castigo es de ese rato, ¿no? O sea, no te pones el cinturón y te castigan con multa, pero el refuerzo positivo funciona muchísimo mejor a largo plazo. Y así podríamos hablar de un montón de teorías de comportamiento, incluso de neurociencia, cómo funciona el cerebro, qué hay atrás, cómo es la biología. Entonces, no es asunto fácil, pero solo el hecho de que estemos sentados conversando y dándole importancia a este tema ya es un avance. ¿Sí? Ahora, volviendo a tu estudio, ¿esto ya está terminado? ¿Lo van a presentar? Cuéntame un poquito más de este tema. Ya, este estudio, pasa por varias etapas. Primero es la recolección de campo, se investiga también la literatura, se procesan ciertos datos. Como es a nivel del país, es bastante interesante, se puede hacer comparaciones incluso con otros países. La idea de este estudio es llegarlo a publicar en un journal de alto impacto, por ejemplo. Entonces estamos trabajándole, como te decía, con 2 estudiantes y la segunda parte de este estudio va a ser un producto comunicacional. Vamos a tratar de sacar una campaña y medir si esa campaña cambia un comportamiento. Perfecto. El tema de, para ya ir cerrando un poco, ¿cuántas personas fueron las que participaron dentro del estudio? Son 760 personas, 50% en Quito, 50% en Guayaquil, de diferentes estratos socioeconómicos, hombre, mujer, mayores de 18 años. Entonces es un estudio de alta fiabilidad y validez. Me decías que estás haciendo otro que es sobre lenguaje. ¿Tienes alguna fecha en la cual vas a empezar o a concluir? Bueno, hace un mes empezamos esto de lenguaje y ahora nos estamos apresurando mucho porque creemos que sí podemos hacer un cambio en la sociedad. De hecho, con esta campaña que lanzamos del reggaetón, nos hizo pensar muchísimo, porque ¿quién no ha bailado una canción de reggaetón? Y uno muchas veces no ve la letra. Entonces, sí tenemos que protestar, sí tenemos que decir sí algo y que no nos cataloguen como que estamos locos o que un montón de adjetivos que no son muy buenos, sino crecer como sociedad, siempre buscar una mejor sociedad. Fiel creyente, como te he dicho, de la educación por ahí empieza, pero no termina ahí, sino que tenemos que difundir. Yo les agradezco un montón siempre que nos invitan acá porque no queremos que se quede en el papel, no queremos que se quede en el artículo científico, sino queremos decirlo. Y vamos un pasito más allá, incluso hacemos campañas de experimentos sociales para ver cómo ayudamos a la sociedad a ser mejor. Muchísimas gracias y siempre las puertas abiertas, ya sabes, aquí. Les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado un viernes más y les esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber venido. Gracias.